a todos y todas. Estamos en un nuevo miércoles científico con el ciclo científico, interrogantes clínicos, conjeturas diagnósticas. Mi nombre es Norberto Llove, secretario científico de la institución. Marta, te paso. Bueno, buenos días a todos y todas. Como dijo Norberto, tenemos un nuevo miércoles científico y un nuevo miércoles del ciclo científico, que como ustedes saben, hablamos desde el año 2020 de interrogantes clínicos, conjeturas diagnósticas. Es el nombre de nuestro ciclo científico. Antes de presentar a la mesa, quería comentarles cómo va a ser la dinámica de esta actividad, por si hay alguna duda. Así que bueno, voy a presentar la mesa a las expositoras, que tenemos dos interesantísimas expositoras, y luego les voy a pedir que por favor anoten sus preguntas en el chat, desde donde nosotros las podemos sacar y luego presentárselas a las expositoras. Bueno, la mesa que tenemos en este momento del ciclo científico se llama Violencias y Abusos. Las dos expositoras son la magíster Silvia Lastra, de la Escuela de Psicoterapia para Graduados, y una invitada muy especial, que es la licenciada Susana Toporossi. Así que bueno, quería comenzar esta mesa con un epígrafe que hemos seleccionado en la comisión científica, que siempre de algún modo nos pone bajo su cobijo. Este epígrafe es de un poeta chileno contemporáneo, Enrique Lin, y dice así: nada tiene que ver el dolor con el dolor. Nada tiene que ver la desesperación con la desesperación. Las palabras que usamos para designar esas cosas están viciadas. No hay nombres en la zona muda. Enrique Lin. Bueno, violencias y abusos. Vamos a comenzar esta actividad con la palabra de la magíster Silvia Lastra. Voy a hacer una presentación de Silvia. Silvia es licenciada en Psicología de la Facultad de Psicología de UBA, es magíster en Psicoanálisis de la Escuela de Psicoterapia para Graduados en convenio con la Universidad de La Matanza, es docente de Psicología Evolutiva 2 Adolescencia en la Facultad de Psicología de UBA, supervisora en el programa de extensión de intervención psicoterapéutica con niños, niñas y adolescentes en situación familiar difícil, también de la Facultad de Psicología, miembro del equipo de investigación de UBASIT sobre abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, de la Facultad de Psicología de UBA, y miembro del equipo de la Secretaría Académica de la Escuela de Psicoterapia para Graduados. Voy a presentar a las expositoras a medida que van hablando. Así que Silvia, con todo gusto te escuchamos. Bueno, muchas gracias Marta y muchas gracias a la Secretaría Científica por la invitación al espacio de pensamiento, intercambio, a también compartir otro lugar más con Susana Toporossi, con quien estamos juntas en la investigación de UBASIT. Bueno, mi trabajo se denomina Violencias en lo familiar, incidencias en los procesos adolescentes. Un epígrafe. ¿Fue o no verdad que golpeé la puerta cerrada antes de romper los vidrios? ¿Y fue o no verdad que pediste y te negaron? ¿Fue o no verdad que te ultimaron a gritos y te despreciaron y te negaron para siempre? Alejandra Pizarnik en sus diarios. Introducción. Este trabajo se propone desplegar algunas cuestiones relativas a las violencias en lo familiar que interfieren en la constitución subjetiva adolescente
y sus posibles abordajes en el marco de la universidad abierta a la comunidad. El entrecruzamiento entre la clínica y lo académico tiene lugar a través del programa Modelo de Intervención Psicoterapéutico en Niños, Niñas y Adolescentes en Situación Familiar Difícil, perteneciente a la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Psicología de la UBA. El programa está conformado por una directora que es María Eugenia Otero, las terapeutas que son Rocío Ahumada, Guido Ciambela, Adolfo Gambetta, Agustina Cócaro, Patricia de Paula, Alejandra Nacelo, Graciela Suárez, y somos 3 supervisoras, Cristina Blanco, Graciela Saladino y yo. El dispositivo del programa se organiza a través de sesiones individuales o eventualmente vinculares y de una reunión de familiares. Las sesiones, la reunión mensual del grupo de familiares y las semanales de los y las profesionales transcurren en las aulas de la facultad. Bueno, esto yo lo escribí así, pero transcurrían antes de la pandemia y ahora nos reunimos en la virtualidad y las actividades se mantienen en virtualidad. Sostenemos un funcionamiento en red al interior del programa a través de las supervisiones, los encuentros de lecturas, los ateneos con psicoanalistas invitados y el copensar permanente. Y al exterior, en el intercambio con escuelas, hospitales, defensorías, juzgados y otros programas de atención dentro de la facultad. Cabe señalar que la denominación de lo familiar es tomada de Moscona y Matus, quienes aluden a través de este término a distintas configuraciones vinculares en las que coexisten de manera peculiar las funciones parentales, filiales y fraternas, así como diferentes formas de paridad y pertenencia. Configuraciones vinculares que representan lazos de reciprocidad, mutualidad y continuidad en el tiempo. Si bien las conflictivas explicitadas en la admisión son diversas, una característica recurrente que va surgiendo a medida que avanzan los tratamientos es la violencia en lo familiar. Esencial es subrayar el sufrimiento y el dolor que provoca dicha violencia. El abuso sexual no ha aparecido en los motivos de consulta, pero emerge en la narrativa de las historias familiares. También, en numerosas ocasiones, la vulnerabilidad social se suma al desamparo psíquico. Generaciones atravesadas por las heridas abiertas de lo no tramitado que retorna sin posibilidades de ligadura. Como equipo, nos encontramos entonces a niños, niñas y adolescentes, quienes, además de afrontar la especificidad de sus trabajos psíquicos, han de lidiar con aquello no elaborado que circula a lo largo de pesadas cadenas genealógicas. Violencias y sobresufrimiento. El término violencia tiene numerosos recorridos conceptuales, acepciones y precisiones dentro del territorio psicoanalítico. Para la caracterización de esta noción en este escrito, partimos del diccionario de configuraciones vinculares, en donde se define como violencia, y abro una cita, al ejercicio absoluto del poder de uno o más sujetos sobre otro que queda ubicado en un lugar de desconocimiento, esto es, no reconocido como sujeto de deseo, y reducido en su forma extrema a puro objeto. Dicho de otro modo, consideramos a la violencia por su eficacia la de anular al otro como sujeto diferenciado, sumiéndolo en una pérdida de identidad y singularidad que señala el lugar de la angustia. Hasta ahí la cita. Bueno, esta definición resuena, ¿no? En esta definición resuena el concepto de violencia secundaria de Piero Lanier, que remite a un arrasamiento de la alteridad y de la instancia yoica en su capacidad de pensamiento autónomo, en su derecho al secreto y al diseño de un proyecto identificatorio. María Cristina Rojas particulariza las violencias contextuadas en lo epocal y el impacto en el sufrimiento familiar. La autora distingue formas ineludibles de sufrimiento que hacen al malestar en la cultura trabajado por Freud de aquellas enlazadas a los excesos vinculares. Estas últimas provocan lo que la psicoanalista denomina sobresufrimiento, un sobresufrimiento relacionado con el dolor psíquico, despojado de palabras y de sentidos.
Perdón, Silvia, ¿podrías leer un poquitito más lento? ¿Me piden? Bueno, Un poquito más lento, gracias. lento. Dale, dale. Perdón. Familias, violencias y adolescencia. Coincidimos con Silvia Fletcher, quien sostiene que pensar la agresividad y la violencia en la adolescencia supone un espectro que abarca desde la afirmación saludable del propio espacio hasta la repetición de vivencias traumáticas. En los procesos adolescentes, construcción subjetiva con firma propia, la violencia puede ser leída como un impedimento para volverse uno mismo, una misma, oponiendo acto a representación. ¿Qué ocurre entonces cuando la violencia instalada en el medio familiar obtura tramitaciones saludables de la adolescencia? A través de 2 fragmentos de materiales de adolescentes atendidos en nuestro programa, abramos este interrogante. Durante la mañana de un domingo del pasado año, una de las terapeutas recibió un WhatsApp de Luciano. Hacía 2 años que no tenía noticias de él. El adolescente debió cerrar su tratamiento cuando fue a vivir a Zona Sur. Luciano había sido paciente en el programa entre sus 14 y sus 16 años. El equipo de orientación escolar había sugerido la consulta ya que lo veía decaído y triste. En la admisión, la madre relata que Alberto, el padre de Luciano, está en prisión. Había abusado de 2 primas de Luciano. Betty, la mamá, ponía suma atención en que su marido no ejerciera violencia sexual contra su hijo. No obstante, nunca pudo percibir que este hombre abusaba de sus sobrinas en su propia casa. La de Betty es una larga historia de violencias padecidas. Nacida en el interior de nuestro país, su padre fallece cuando ella tenía 5 años. La madre vuelve a casarse, se traslada de provincia, dejando a Betty y a sus 9 hermanos con la abuela. Al cabo de unos años regresa a buscarlos, se mudan con ella y el padrastro, quien tenía severos problemas con el alcohol. Este hombre abusaba de Betty y de 3 de sus hermanas. Era tanto el maltrato que el grupo de hermanos se va del lugar, ocupan una casa abandonada, un lugar casi derruido. Además, Betty manifiesta no llevarse bien con su hermano mayor porque abusó de ella cuando tenía 13 años. En relación a estos sucesos de su vida, cuando se le interroga, la mamá de Luciano manifiesta: traté de olvidarme. El equipo evalúa fundamental, en este caso, acoger a esta madre dentro del dispositivo, por lo cual se habilitan entrevistas con una terapeuta. Betty asiste, pero se encuentra sometida nuevamente a una relación de pareja en la que prima la opresión sobre ella y su hijo, sobre ella y Luciano. Finalmente, no renueva la vacante de Luciano en su colegio de Capital, se mudan al Gran Buenos Aires y el adolescente deja el tratamiento. En aquella fría mañana del invierno del 2020, Luciano contacta a su analista porque la relación con su novia ha terminado. Se siente deprimido. A partir de una entrevista que mantiene por videollamada, vuelve a ingresar al dispositivo. Esta vez, Luciano realiza un movimiento a partir de su búsqueda singular de una contención que cobije sus estados de angustia. Quizás este nuevo trayecto de análisis se torne una oportunidad para el adolescente para trabajar una violencia que atraviesa las generaciones al modo, como diría Caes, de un objeto no transformable. El segundo material que quiero compartir con ustedes es el de Nieves, una adolescente de 18 años que convive con su madre y su hermana de 3, con diagnóstico de autismo, hija de una segunda pareja de la mamá.
El padre formó una nueva familia en la que tiene 2 hijos y casi no ve a la adolescente. La madre de la paciente es una mujer con frecuentes desbordes. En entrevistas, Mariela refirió que con Nieves solían tener peleas en las que terminaban agarradas de los pelos. Relata que desde que era pequeña exigió mucho a su hija, que respondía bien, ya que siempre fue responsable y estudiosa. Agrega que al presente la encuentra muy adolescente y no sabe cómo manejarla. En 2019 se inicia un proceso terapéutico con Nieves que continúa durante los tiempos de pandemia en los que la paciente ha comenzado el CBC. Nieves se siente perdida en la cursada virtual, expresa además que la exigencia de su madre le saca las ganas de todo. En una entrevista de Mariela con la analista del adolescente, esta mamá asegura que le produce mucho odio verla como un vegetal. La madre reconoce que estalla de manera constante, siendo muy hiriente con Nieves. Debido a esta situación, el equipo indica un tratamiento individual para Mariela, pero al dificultarse la derivación para una atención presencial durante el aislamiento, se decide que la terapeuta que coordina el grupo de familiares mantenga algunas entrevistas con esta mamá, hasta que pueda organizarse esa derivación. En otro fin de semana del 2020, la terapeuta del grupo nos comunica que Mariela, no logrando localizar al analista de Nieves, le envió una captura de pantalla en la que la paciente le decía que se iba a cortar los brazos con un sacapuntas y así dejar de ser un problema. Luego de una fuerte discusión, la adolescente se había encerrado en su cuarto y no le respondía a la mamá. Podemos contactar con la analista, quien llama tanto a Mariela, a la madre, como a Nieves. Y al mismo tiempo se organiza que el papá de Nieves se acerque a llevar a Nieves a su casa, en principio por unos días. Más tarde, en referencia a los cortes, Nieves afirmará que ya lo había hecho otras veces, pero que la madre no se había percatado porque nunca la mira. Asegura Arián que el adolescente se siente violentado cuando se percibe inexistente como sujeto. La amenaza narcisista es clave para entender por qué, sin poder pensar, recurre a acciones de violencia contra el objeto externo o contra sí mismo. En el caso de Nieves, hallamos a una adolescente que vuelca contra sí misma el odio y la intrusión provenientes de una madre desbordada. Adolescente que tampoco encuentra contención en un padre cuyo interés en esta hija es prácticamente nulo. Las heridas que se autoinflige Nieves denotan la imposibilidad de una manifestación psíquica de su sufrimiento, esto, digamos, por momentos, ¿no? La angustia, por instantes inenarrable, se revela a través de la descarga en su propia corporeidad. Abordajes y herramientas. Inevitable es, por supuesto, advertir que las viñetas a las que hice referencia transcurren en pandemia y aislamiento. En ese sentido, es bien esencial considerar a Mirta Seltzer, quien señala que la superposición de tiempos, espacios, relaciones laborales y familiares incrementaron las tensiones y el nivel de conflicto y hostilidad en el interior de algunas familias. Asimismo, los movimientos de los y las adolescentes se encontraron ceñidos principalmente al hogar, al recinto del hogar, situación complicada en una encrucijada en la que se requiere el fortalecimiento de los lazos exogámicos, tanto como el deshacimiento de lo parental. Incluyendo las particularidades que nos atraviesan en la clínica durante el COVID, es importante desde el programa seguir haciendo uso de nuestra caja de herramientas. Caja de herramientas con una combinatoria de recursos que nos remite al pensamiento de Silvia Gomel, quien asegura que la propuesta de un trabajo familiar frente a la consulta por un niño, niña o adolescente, acompañada de una indicación paralela de análisis individual para ese niño, esa niña o adolescente, esta propuesta intenta mantener alejadas 2 ideas. Una,
la problemática infantil o adolescente como un mero reflejo de la conflictiva parental. 2, la suposición de un psiquismo acabado que a partir de cierto momento deja de encontrar parte de su apoyatura en lo vincular. La intervención en lo familiar, que actúa en relación con el sufrimiento ligado a los vínculos, puede tornarse una oportunidad para habilitar transformaciones del psiquismo singular. Sabemos que los y las adolescentes necesitan puntos de anclaje, tanto para afianzar su proyección hacia el futuro, como para el neoarmado de su edificio identificatorio. En ocasiones se sostiene que en la clínica con adolescentes incluir estrategias terapéuticas del ámbito de lo familiar podría desfavorecer la construcción de la intimidad y la independencia. En ese sentido, deviene valioso el concepto de autonomía vinculada, noción que refiere al crecer y al discriminarse solo con otro. Este es un concepto de Rojas. Entonces, noción que refiere al crecer y discriminarse solo con otro, operación que se realiza en intersubjetividad. Para concluir, Fernando Ulloa nos explica que la salida de una encerrona trágica está dada por la posibilidad de convocar a una terceridad que medie. En esta línea se encuentra la labor que realizamos como equipo en circunstancias en que las violencias en lo familiar ocupan el primer plano. Labor que tiene por objeto alojar, contener, propiciando que los afectos descualificados puedan hallar anclajes en lo representacional enlazado a la palabra. Procuramos así crear condiciones para una tramitación que atempere el sobre-sufrimiento e interfiere en la constitución de la subjetividad de niños, niñas y adolescentes. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Muy bueno tu trabajo. Vamos a pasar ahora a escuchar a la licenciada Susana Toporossi. Susana es psicoanalista de niños y adolescentes, ex coordinadora de salud mental de adolescencia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, miembro del Consejo de Redacción de la revista Topía de Psicoanálisis, Sociedad y Cultura, investigadora en investigaciones clínicas UBACIT, Facultad de Psicología UBA, sobre abuso sexual infanto-juvenil desde el 2009 hasta la actualidad. Autora de En carne viva, Abuso sexual infanto-juvenil, editado por Topía en el año 2018. Co-compiladora de Clínica Psicoanalítica ante las catástrofes sociales, la experiencia argentina, que es de Paidós del 2003. Autora de numerosos capítulos de libros y artículos sobre temas de niñez y adolescencia y sobre violencia sexual. Con gustísimo te escuchamos, Susana. Bueno, buen día a todas y todos. Les agradezco a la Escuela de Psicoterapia, a la Secretaría Científica, a Marta Di Giusti por todo el acompañamiento, hasta el armado de la mesa. Y bueno, les cuento que con Marta, cuando hablamos ya desde el mes de enero, un poco la idea que ella me propuso es trabajar algunas cuestiones en relación a cuando lo judicial atraviesa la clínica con niños, niñas y adolescentes violentados. Y bueno, en función de eso, mi idea es plantearles algunos ejes, algunos temas en relación a esta temática, que por supuesto es muy amplia, y bueno, que luego podamos
intercambiar a través de los comentarios de ustedes, o preguntas, o lo que fuere. Después de escuchar el trabajo de Silvia, que nos fue como introduciendo en el tema de lo que las violencias implican para la subjetividad de cada uno, para lo familiar. Bueno, en principio quisiera hablar un poco del contexto en el que nosotros y nosotras transitamos, y donde suceden estas situaciones de las que hablamos, estas violencias, estos abusos, que tienen que ver con el capitalismo y el patriarcado, que naturalizan desigualdad y sometimiento. Son dos sistemas que naturalizan esto. Y las conductas sexuales violentas por parte de los hombres no ocurren en el vacío, sino que son parte de esta cultura patriarcal, donde hacerse varón en el patriarcado implica construir su identidad de género y su sexualidad ligadas a un afán de poder y dominio, que socializa a los varones bajo la premisa de que los cuerpos, las energías, las capacidades de las mujeres deberían estar a su disposición porque son de su propiedad. En ese sentido, entonces, la agresión sexual es un ataque a cuenta del patriarcado contra toda la sociedad para mantener ese orden de poder. Me parece que lo tenemos que pensar así, porque uno de los riesgos podría ser despolitizar esto y que aparezca solamente como un problema individual, ¿no?, de cada caso. Lo mismo que sucede con los femicidios o los travesticidios. Son una expresión de cómo está naturalizado el poder dominador de la masculinidad hegemónica, que se afianza a través de someter a quienes son considerados más débiles: niños, niñas, mujeres y sexualidades no hegemónicas. Esto no quita, por supuesto, que estas marcas de esta masculinidad hegemónica muchas veces también son tomadas por mujeres que ocupan lugares de poder en distintas estructuras de la sociedad, ¿no? Bueno, en ese sentido quisiera plantear con respecto a la denuncia judicial, cuando se trata de una situación donde un niño, una niña, un adolescente están atravesando una situación de violencia sexual, la importancia de esa denuncia por parte de los familiares o adultos protectores, ¿no?, que, digamos, llamaríamos así a los adultos cercanos que están dispuestos a escuchar, a recibir este relato que se da muchas veces por parte de estos niños, niñas, adolescentes, ¿no? Y la importancia de la denuncia como acción subjetivante para ellos, ¿no? Pensemos que la escena jurídica, con toda la ritualidad de sus procedimientos, posibilitaría inscribir el acto realizado por el violento, digamos, como delito, ponerle palabras y recibir una sanción que no quedara librada al castigo ni a la venganza. Entonces, la sentencia jurídica inscribiría el acto del adulto que violentó como ilegal, notificaría al autor y le pediría un pago simbólico, que es la pena. A esto agregaría la importancia de que quede dicho públicamente
quién fue el que causó el daño y quién fue el dañado o la dañada, ya que resulta altamente subjetivante para la recuperación del traumatismo de quien vivió esta situación, que quede dicho socialmente quién fue el que provocó el daño y quién fue dañado. La posibilidad de elaborar o no un traumatismo individual tiene una alta relación con cómo se reconoce o no en la sociedad el daño que esa violencia provocó en la víctima. También con si en el ambiente familiar de ese sujeto se le cree, y si tiene la posibilidad de un tratamiento psicológico que implica la construcción de un vínculo de confianza que resulte reparatorio de la confianza perdida hacia el ambiente. Lamentablemente, muchas veces encontramos que en la familia no hay acompañamiento para la denuncia. Y aquí me gustaría detenerme para no pasar rápidamente y caer en ciertos prejuicios que tenemos muchas veces, ya que el que una familia no pueda acompañar, por ejemplo, en muchos casos vemos la situación de la mamá, que no pueda acompañar a ese niño, niña o adolescente, podría ser porque no le cree, por ejemplo, y sepamos que si en su ambiente no le creen, es muy, muy probable que rápidamente ese niño, niña o adolescente se retracte, o sea, que empiece a decir que eso que dijo que pasó, no pasó. Y pensemos que para el espacio judicial, que un chico, una chica se retracten, implica que la causa se cae. Y pensemos que para nosotros, psicoanalistas, que un chico o una chica se retracten implica probablemente la confirmación de la violencia recibida. ¿Por qué? Porque realmente quien se anima a relatar después de haber vivido en un encierro una situación desbordante y traumática, se anima a relatar y recibe de su ambiente que esto no es alojado y no es creído, realmente esto funciona como una revictimización. Y esto dispara muchísimas cuestiones que llevan a que ese chico o esa chica empiecen a decir que en realidad eso no sucedió. También puede ocurrir que quien funciona como familiar protector no lo pudo procesar y necesite un tiempo para esto. Pensemos que son distintos, muy distintos los tiempos de los protocolos, que los tiempos de las subjetividades, porque lo que hemos podido ver, sobre todo en los últimos tiempos, es la cantidad de adultas, sobre todo mujeres, cuyos hijos o hijas relatan un abuso y que ellas por primera vez pueden reconocer un abuso propio o relatar un abuso propio en la infancia. Pensemos que una quinta parte de la población femenina vivió en algún momento de su vida una situación de abuso sexual. Y entre los varones, una 13ª parte de los varones vivió un abuso sexual. Entonces, muchas madres y muchas abuelas de niños y niñas actuales vivieron estas situaciones
en tiempos donde esto no se podía relatar, porque nadie iba a creer, y ahora vamos a ver un poquito por qué sucedía eso. Bueno, lo que encontramos es que la mayoría de estas mujeres que vivieron estas situaciones en su infancia y que tuvieron que callarlas a lo largo de tantos años, lo hicieron bajo el efecto de mecanismos defensivos muchas veces extremos, disociaciones, escisiones muy importantes, que llevaron a encapsular esas vivencias y muchas veces pueden cuidar y proteger a sus hijos en relación a otro tipo de riesgos, pero no pueden pensar que sus hijos o hijas pueden estar en una situación de riesgo de ser abusados sexualmente, y no los pueden proteger. Esto lo estamos viendo mucho, ¿no? Durante muchos años se consideraba que estas mujeres eran negligentes o eran madres cómplices, digamos, de los abusadores. Y lo que vemos es cómo cuando tuvieron que sostener mecanismos para desmentir lo que sucedía en sus propias vidas, les resulta impensable y es imposible de proteger a sus hijos frente a este tipo de violencias. Bueno, ahora, hablando de denuncia judicial, ¿todo cuerpo en el patriarcado está en igualdad de condiciones para que su palabra sea escuchada como lo verdadero? Obvio que no. Podríamos responder que sobre el relato de los niños y niñas cabe inmediatamente un manto de duda y en función de ello se aplica, por ejemplo, luego de una declaración en cámara Gesell, que es el modo en que declaran los chicos, chicas y adolescentes en nuestro país, la prueba de credibilidad de su relato, cosa que no se le aplica a los adultos varones, quienes detentan el monopolio de la credibilidad. Los cuerpos masculinos históricamente tuvieron que ver con la conquista, con el poder de la palabra autorizada, con el poder de la legalidad. Recuerdo la situación de un niño de 8 años que pudo relatar todos los detalles del abuso que sufrió por parte del marido de una cuidadora, pero al preguntarle en qué lugares de la casa habían sucedido los hechos, el niño contestó en momentos diferentes de la declaración 2 lugares distintos. Frente a un tribunal de 3 jueces, los 2 jueces varones, en este caso, fallaron en el juicio penal absolviendo al perpetrador, porque consideraron que podría ser que el niño estuviera inventando, fabulando, si daba 2 referencias distintas de lugares, a pesar de que había dado detalles que jamás podrían ser relatados por un niño, que tienen que ver con la sexualidad genital que no está en el menú de la sexualidad infantil y que no podrían ser relatados si no hubieran sido vividos. ¿Y qué sucede con las condiciones para que las palabras de las mujeres sean escuchadas y creídas? Pensemos que las subjetividades feminizadas aprendimos en el patriarcado, que nuestro cuerpo debía callarse, no molestar y estar para agradar y complacer, dudar de nosotras mismas, de lo que podemos estar sintiendo, callarnos, ya que no tenemos chances de credibilidad. Por ejemplo, fíjense, una de las amenazas principales que suelen usar los abusadores a las niñas es: no lo cuentes porque nadie te va a creer. ¿Qué efectos tiene todo esto?
no solo en las niñas y adolescentes violentadas, para poder relatar y salir de un encierro que las revictimiza, sino también en las mujeres madres protectoras de estas niñas o niños. Y esto nos lleva a hablar, en principio, de un tema importante de la sociedad, de nuestra sociedad, que fue el momento en el que a fines de 2018, Thelma Fardín, junto con el colectivo de actrices, realizó una denuncia respecto del actor Juan D'Artés. La denuncia tenía que ver con una situación que ella había vivido a los 16 años, sobre la cual rápidamente se dijeron muchas cosas que se solían decir y se suelen decir, pero que cada vez está más visibilizado cómo está encaramado ahí el discurso patriarcal. Porque lo que se decía es que si hubiera sido verdad, esto lo tendría que haber contado enseguida y no después de tantos años. Entonces, en ese momento pasó algo muy importante en la sociedad, que quedó dicho que alguien puede sufrir un traumatismo y tener recién la posibilidad de denunciarlo mucho tiempo después, y que eso no implica que la víctima esté inventando algo que no sucedió, sino todo lo contrario. Justamente el lugar que puede tener el psicoanálisis para ser incluido en relación a todo lo que ha podido trabajar en relación a lo que es algo traumático, lo que implica el procesamiento de un traumatismo, y cómo si no hay condiciones familiares y sociales para que ese traumatismo se procese, puede permanecer años intacto, como en el momento mismo en que sucedió ese traumatismo. Ustedes saben que en este momento se está luchando mucho por la ley que en parte ya se aprobó, pero falta un tramo, de imprescriptibilidad del abuso sexual en la infancia y de la explotación sexual y comercial. Lo que se logró hasta ahora es que se aceptara que a partir de la denuncia, durante 12 años, en realidad se puede esperar para que prescriba el delito. Y para lo que se está luchando actualmente es para una nueva ley en la que no haya tiempo de prescripción, justamente por el reconocimiento de lo que sucede con las situaciones de traumatismos dentro del psiquismo. Ustedes saben que cuando pasó lo de Thelma Fardín fue muy interesante porque mujeres de la tercera edad, por primera vez, se empezaron a preguntar si algo que ellas habían vivido en la adolescencia había sido un abuso. Jamás se les hubiera ocurrido pensarlo en esos términos. Y sin embargo, eso permitió empezar a dar luz sobre un montón de cuestiones que habían vivido estas mujeres a lo largo de toda su vida en relación a su propia sexualidad. Entonces, en la clínica lo que vemos es que no realizar la denuncia deja algo pendiente que no se salda, sobre todo en los vínculos con los padres. Lo que nosotros vemos es que, por ejemplo, una mamá que no denunció una situación, por ejemplo, de un abuelo abusador, de un tío abusador, estas niñas, cuando llegan a la adolescencia, esto lo vemos muchísimo en la clínica, que, bueno, esto realmente produce fracturas en el vínculo con esa madre, muy difíciles de poder, digamos, reparar en función de
este movimiento que no hizo y que era tan importante por la dependencia infantil que hiciera ese adulto protector, ¿no? Entonces, tratándose de uno de los delitos más crueles, lo grave es la consideración de que tal vez sea mejor no denunciar, ya que lo que le espera a quien se anime a hacerlo es quedar sometido a distintos modos de revictimización. Porque esto también hay que decirlo, que mucha gente no quiere denunciar por los miedos a la revictimización de la propia justicia. ¿Y esto por qué? Bueno, porque estamos, digamos, tenemos una justicia predominantemente patriarcal que realmente obstruye los procesos, estos procesos de subjetivantes necesarios, porque, bueno, justamente la violencia sexual es un analizador de esta sociedad patriarcal y capitalista, como decíamos, y deja a la vista cómo opera gran parte de la justicia, que es uno de los dispositivos más emblemáticos en la cosificación del más débil, que sostiene y recicla todo el tiempo el modelo de dominación patriarcal que la caracterizó durante años. Hay una abogada que se dedica al tema de violencia sexual, Raquel Hermida Leyenda, que es una abogada feminista. Ella nos dice, el abuso sexual es el delito en donde más sobreseimientos hay, y en que muchísimos casos no llegan a juicio. Ella considera que cuando hay un abuso hay que considerarlo en la categoría de gravemente ultrajante y no de abuso simple. ¿Por qué? Porque el abuso simple alude a tocamientos y abuso gravemente ultrajante se refiere a violación. Y lo que ella sostiene y dice que queda demostrado, y en la clínica lo vemos también, es que los tocamientos son siempre un camino de preparación por parte del abusador que apunta a seguir avanzando. Pero además, tenemos que saber que el que resulte traumático no depende del peso objetivo del suceso disruptivo. Por ejemplo, para una niña sentirse espiada o mirada en su intimidad puede resultar tanto más traumatizante que ser tocada. Todo dependerá de qué herramientas disponga el yo para poder procesar lo que sucede y lo que haga o diga también su ambiente social, ¿no? Tendrá muchísimo peso. Entonces, volviendo a la justicia patriarcal, los niños, como sujetos más dependientes y por eso más débiles en la cadena de poder, no son escuchados ni considerados en sus sufrimientos. Hay situaciones dramáticas donde los chicos cuentan con lujo de detalles, situaciones de abuso, que son llevadas por terapeutas en un informe a un juzgado y no son absolutamente ninguneados, o sea, no considerados. Se realizan diagnósticos familiares bajo el mandato de alcanzar la revinculación que no prive al adulto abusador del contacto con su hijo. El pedido del niño no es considerado, o de la niña, ¿no? Son muy poco considerados los diagnósticos de los profesionales, en su mayoría, psicólogas clínicas y trabajadoras sociales, cuando arribamos al diagnóstico de alta probabilidad de que ese chico o esa chica hayan sufrido un abuso sexual. Profesionales que reconocemos y avalamos el pedido de dichos niños de realizar un corte en la vinculación que les permita deshacerse de la presencia aterrorizante de ese adulto, condición para la elaboración de lo traumático, no somos escuchados. No solamente no somos escuchados, sino muchas veces hay persecución contra los profesionales que realizamos estos informes. Desde la óptica profesional, ese corte y alejamiento es lo que permitiría procesar el traumatismo en un movimiento subjetivante para ese niño o niña.
En ese sentido es importante decir que las terapias familiares tan necesarias después de una situación, digamos, donde se detecta una situación de abuso sexual en una familia, es importante que se realicen sin la presencia, obviamente, del violento, que debe ser separado y debe tener también un tratamiento y un trabajo, pero que no debe suceder esto en el conjunto con el resto de la familia. Esto es algo muy importante, ¿no? Bueno, creo que tenemos que ir terminando. Es importante entonces también mencionar por lo menos el peso que tiene en nuestro país el falso diagnóstico de síndrome de alienación parental, que es algo que fue creado por Richard Gardner, que es un psiquiatra norteamericano que se suicidó, era abusador sexual, y escribió 40 libros sosteniendo que en realidad los niños mienten, son hablados por sus madres que los quieren separar de sus padres, y esto realmente apuntaba a producir un retroceso en los avances que se habían producido en la detección y las denuncias de las situaciones de violencia sexual. Sabemos muy bien, inclusive en la época de Freud, qué pasaba en París, cómo el decano de medicina había escrito sobre la cantidad de situaciones, inclusive de muertes de niños que se producían por los abusos dentro de la familia, ¿no? Bueno, lo último es decir la importancia de dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la figura del abogado del niño, que es una figura relativamente nueva y que es muy importante porque en realidad lo toma al niño o a la niña como sujetos de derecho a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño y rescata su derecho a ser oído. Esto, de todos modos, es un tema de muchas luchas porque dentro del Poder Judicial, por ejemplo, muchos jueces se molestan mucho cuando aparece un abogado del niño, y esto lo lleva a descalificar las declaraciones de esos niños. Bueno, y lo último sería decir la importancia del valor que puede tener lo que cada uno de nosotros como terapeutas, como psicólogos clínicos que trabajamos con niños, niñas y adolescentes, podemos aportar en un informe, y la importancia de que esos informes contengan un material que pueda aportar realmente al juez cuando nosotros vemos elementos. Aunque no podamos hablar de certezas, nadie nos pide que pongamos una certeza, pero sí que podamos aportar elementos que permitan que después un juez pueda evaluar y que esos elementos no sean minimizados, no sean lavados, por decirlo de alguna manera en un lenguaje simple y cotidiano, sino que realmente podamos hacer informes donde pongamos en juego aquello que niños o niñas pueden haber traído y aportado a través de los distintos modos en que se expresa la subjetividad infantil. Bueno, hasta aquí. Les agradezco por la atención. Marta está silenciada.
No iba a poder hablar entonces. Hay muchísimas preguntas, felicitaciones. Así que voy a empezar a decir algunas de ellas. Si les parece, tanto a Silvia como a Susana, bueno, por supuesto, desde la Comisión Científica, desde la Escuela de Psicoterapia y en mi propio nombre, les súper agradezco estas exposiciones que son muy, muy jugadas y con mucha teoría y clínica en el decir. Nos dan muchas herramientas. Bueno, Ileana Jiménez pregunta, voy a decir 2 o 3 cosas, así ustedes contestan y tienen tiempo también de ver cómo contestar. Ileana Jiménez hace una pregunta, pero si la prestación, creo que es a Silvia, de UBA, es gratuita, y si reciben derivación del EOE, ¿con qué frecuencia? Bueno, después hay felicitaciones de muchas personas, Laura, felicitaciones a Silvia, muchas felicitaciones, excelentes exposiciones, pero quiero pasar a una pregunta que hacen Débora, Mariana y luego se agregó Paula en el mismo sentido. Le dicen, es para Silvia, y le dicen, excelente Silvia, tu trabajo, la felicitan las 3 personas, pero le piden retomar más el concepto de Rojas de autonomía, desarrollarlo teórica, pero fundamentalmente clínicamente. Bueno, Liliana Carbone dice muy buena articulación de conceptos. Mónica Fabeluque, es muy interesante, Silvia. Es muy interesante la clínica que compartiste y la caja de herramientas a las que apelás en la singularidad de cada caso. Entonces, hasta ahora, las preguntas serían estas sobre la autonomía. Quiero dejarlo como más claro. Y luego, Abel Zanotto dice, para Susana, bueno, Alejandra Lanza dice excelente también. Abel Zanotto dice que, tomando lo que dice Susana, que la denuncia, cuando formula la denuncia como acción subjetivante, que bueno, sin duda es así. Pero Abel dice que en general los procesos judiciales suelen ser desubjetivantes y las víctimas suelen ser revictimizadas. En casos de violencia todavía se sigue sosteniendo que la persona violada provocó la violación, provocó el ataque. No sé si ustedes quieren ir contestando para ir haciéndolo más conversado. Sí. Las escuchamos. ¿Y eso yo, Su, te parece? Dale, Silvia, sí. Empezá vos y Bueno. después yo sigo. Igual, Marta, por ahí recordame porque un poco me olvidé. Ya después. Bueno, Sí. primero te preguntaba si la prestación de la UBA es gratuita y si se recibe derivación de la OE con frecuencia. Esa es una pregunta. Sí. A ver, claro, es un programa gratuito de atención, digamos, para niños, niñas y adolescentes. Es un programa de atención gratuita y además tampoco nosotros cobramos nuestro trabajo, ¿no? Una particularidad que pensaba es que la denominación que tenemos al interior del programa son denominaciones clínicas como terapeutas, supervisoras, bla, 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 pero los cargos son cargos de docencia, ¿no? JTP, adjunto, bueno, ayudante, digo, en este entrecruzamiento. Las fuentes de derivación que tenemos son equipos de orientación escolar, como algo bastante importante. Hay conexión con algunas escuelas con las que trabajamos a lo largo de los años. Hay escuelas de recuperación, donde ahí también tenemos el beneficio de alguna manera que, digamos, nuestro equipo somos terapeutas, analistas fundamentalmente,
Entonces, en la escuela de recuperación suele haber trabajador, trabajadora social, eso nos aporta otros elementos interesantes y estamos en comunicación. Y también hay fuentes de derivación a veces cuando llegan, digamos, de los juzgados, ¿no? Pero sí, la atención es en el ámbito de la facultad, en las dos sedes, sea en Independencia y más raramente en Irigoyen, pero también. Y ahí lo que tiene es el ritmo de la universidad, la atención. Quiero decir que comienza la atención en general fines de febrero, principios de marzo, y se cierra a fines de diciembre. Esto no quiere decir que el analista, la analista no estén en contacto si hace falta, y además con estas situaciones de urgencia en algunos momentos se han implementado algunas medidas específicas durante el verano, con él, la paciente, con la familia. Esta era una de las cuestiones. Y otra que me acuerdo, por lo menos era lo de el concepto. Sí, autonomía vinculada. Débora, Mariana y Paula, porque coincidían. Sí. Y podrías retomar el concepto de Rojas de autonomía, sobre todo clínicamente, teórica y clínicamente. A ver, el concepto está, por un lado, vinculado a pensar la constitución de la subjetividad en intersubjetividad, digamos, desde los inicios, en el encuentro con el otro. Yo diría que ahí tenemos, bueno, obviamente, por lo menos en mis lecturas, un pie fundamental puesto en Olanié, en Pierre Olanié, y lo que hace también a Winnicott, ¿sí? Y entonces esta posibilidad de, bueno, la capacidad, ¿no? El construir la capacidad de estar a solas, pero esto pongamos en los tiempos de constitución psíquica infantil, pero también pensarlo en los tiempos de la adolescencia, digamos, para poder alejarse de las figuras parentales, hacer un juego de salidas. Bueno, tiene que haber figuras parentales u otros significativos, con las formas que ha tomado esto hoy en día, que allí estén. Entonces, de ahí viene lo de autonomía vinculada, en vínculo con otros. Perfecto. Digamos, bueno, perdón, agregaría solamente un elemento teórico, que es que también Mario Wasserman nos habla de las exploraciones en la adolescencia, como algo que hace al trabajo psíquico, y estas exploraciones hechas con otro. En ese sentido, lo de autonomía vinculada. Después estaba este concepto de Abel Zanotto, Susana, que no pregunta, pero él habla de que, si bien es tal como decís, que la denuncia siempre es una acción subjetivante, sin embargo dice que en general los procesos judiciales suelen ser desubjetivantes y las víctimas suelen ser revictimizadas. En casos de violaciones todavía se sigue sosteniendo que la persona violada provocó el ataque. Sí. No sé si querrías agregar algo a esto. Sí, me gustaría decir que estoy de acuerdo con lo que planteás. A ver, por supuesto que es subjetivante porque es la única forma de parar la impunidad. Ahora, estamos en un ámbito donde esa impunidad está instituida, está naturalizada, por eso decía que forma parte del marco social, digamos, en relación a las desigualdades en el capitalismo y el patriarcado, que están tan naturalizadas y son aceptadas de ese modo, que, bueno, implica, digamos, para esta transformación, me parece que hay por lo menos dos cuestiones. Por un lado, todas las luchas en el campo del cambiar los sentidos, en las cuales están los feminismos llevando adelante un trabajo muy importante en nuestra sociedad. Por supuesto que siempre cuando hablamos de esto, hablamos de que esto incluye también a muchísimas subjetividades masculinas que están abiertas a todas estas transformaciones también, y que además no participan
de este tipo de sentidos, pero lo que estamos hablando es de cómo se arman estos sentidos y se naturalizan en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, ahí hay un lugar, digamos, para que se produzcan estas transformaciones, sería ahí. Y también hay otra cuestión, ¿no?, que tiene que ver con el armado de dispositivos. Por ejemplo, en el Ministerio Público Fiscal hay un dispositivo que se llama Dirección de Orientación a Víctimas, DOVIC, que funciona de una manera excelente y que es un equipo interdisciplinario que acompaña a las personas que tienen que atravesar un proceso judicial en todas sus etapas. Acompaña a las familias, acompaña a los niños cuando tienen que declarar, evalúa si es el momento o no para que, por ejemplo, pudiera declarar en cámara Gesell. Bueno, también esto necesitamos. Nosotros tenemos muchos psicólogos en nuestro país y psicólogas, y me parece que podemos pensar en dispositivos interdisciplinarios con otras disciplinas en este sentido, ¿no?, de poder generar formas de acompañar en estos procesos. Pero lo más importante es que tiene que transformarse aquello que hace que pueda seguir habiendo tantos abusos, tantos feminicidios, tantos travesticidios, y eso implica la transformación de estas condiciones sociales en las que vivimos de desigualdades naturalizadas, que van acompañadas en las luchas de los feminismos y de distintos sectores, van acompañadas en este momento también por transformaciones en relación a la relación con la naturaleza, con el cambio climático. No es solamente en relación a transformar estos aspectos que estamos mencionando, ¿no?, sino muchísimos otros aspectos de nuestra vida, ¿no?, que también tienen mucho que ver con la pandemia. Bueno, sigo, bueno, digo muchas felicitaciones, pero también como hay muchas preguntas, voy a pasar más a las preguntas, pero les quiero decir que hay muchísimas felicitaciones. Bueno, después hay una Lili Diamen, por ejemplo, dice que la fantasía de los niños suelen ser pensadas como inventos o cuentos increíbles, y los cuerpos de los niños son históricamente utilizados como corpse, no entendí bien qué decía ahí. Pero sí dice Lili que infantería, de los cuerpos de infantería, deriva de la palabra infante. Bueno, Lili, aclará qué quiere decir corpse. Después, de la escuela argentina, que me imagino que debe ser Norberto, dice que su excelente exposición de Silvia y Susana pensaba que creer o no creer un relato de abuso adquiere diferente estatuto para la escucha del psicoanálisis que para el valor de testimonio de verdad en el ámbito judicial. ¿Cómo piensan esta diferencia? ¿Se entendió bien? Es que un relato de abuso adquiere diferente estatuto para la escucha del psicoanálisis que para el valor de testimonio de verdad en el ámbito judicial. La pregunta es cómo piensan esta diferencia. Después leo un poco más. Estela dice que Raquel Hermida Leyenda lleva casos de mujeres abusadas en el Sanatorio Güemes posoperatorios. Ileana Jiménez pregunta,
¿consideran que existen indicadores de abuso en niños, niñas en las entrevistas diagnósticas? Y dice ella, encuentro regularidad en cierta particularidad en la motricidad y formas de reacción. Me gustaría conocer su opinión. ¿Hasta ahí o les digo una más? ¿Qué dicen, chicas? Está la de Norberto, la diferencia de la Sí, escuela. Después está la de si hay indicadores que sí. señalan en las entrevistas diagnósticas. Una tercera les voy a pasar y acá. Sí. Bueno, Mariu Farrés dice, gracias por las exposiciones tan jugadas. Susana, vos decías, si no entendí mal, que las mujeres que han sido víctimas de abuso sexual implementan defensas disociativas que les impiden imaginar que eso mismo puede pasarle a sus hijos y por lo tanto quedan imposibilitadas de cuidarlos. ¿Cuál sería el camino desde nuestras herramientas psicoanalíticas para que se produzca primero la escucha que cuide al joven y después la denuncia tan fundamental para habilitar la inclusión del tema en el imaginario social? Mariú tiene una pregunta para cada una. ¿Se entendió? Esta es para Susana. Y para Silvia, ¿cómo relacionaría Silvia la cuestión de la autonomía vinculada, tan necesaria como implícita en la clínica de la adolescencia, con el concepto de sobresufrimiento que traías? Muchas gracias. Me parece que se nos fue Susana. Se debe Por ahí, haber... Silvia, si vas respondiendo y después la Claro. tratamos de rescatar a Susana. Sí. Bueno, Acá a ver. estoy. Dale, dale. Bueno, Ahí. Susana, dale. Susana. ¿Verdad que tenemos que hacerla? ¿Dónde está Susana? Está... Sí. Está como anfitrión. Sí, sí, puede Susana. Susana, bueno, teníamos la de la distinta formas de escucha. ¿Cómo ves la diferencia entre la psicoanalítica y la judicial, digamos, en el caso de los testimonios? Y luego tenemos lo de Ileana Jiménez, que pregunta los indicadores, si consideran que existen indicadores de abuso en niños, niñas en las entrevistas diagnósticas, que ella encuentra ciertos patrones con regularidad y le gustaría conocer la opinión de ustedes. Y Mariú Farrés, que hace el doblete a las dos expositoras. A Susana le pregunta acerca de que, bueno, hace una exposición respecto a que las mujeres que han sido víctimas de abuso sexual, según lo que decías, implementan defensas disociativas que les impiden imaginar que eso mismo puede pasarle a sus hijos y por tanto quedan imposibilitados de cuidarlos. ¿Cuál sería el camino desde nuestras herramientas psicoanalíticas para que se produzca primero la escucha que cuide al joven y después la denuncia tan fundamental para habilitar la inclusión del tema en el imaginario social? Esa para Susana. Y para Silvia, ¿cómo relacionaría la cuestión de la autonomía vinculada con el concepto de sobresufrimiento que traía? Silvia o Susana, no sé Bueno. cuál dirá la. Bueno, Silvia, empiezo y después vos seguís. Bueno, a ver, en relación a la primera pregunta, la escucha del psicoanálisis, en relación al tema de la verdad y el tipo de escucha o testimonio, digamos, en la justicia, justamente cuando yo tomaba, por ejemplo, el tema de la retractación, cómo es tomado de una manera opuesta por ambos discursos o por ambas escuchas, es un ejemplo para pensar cómo la justicia en realidad trabaja sobre
lo que trae, digamos, el sujeto conscientemente, sin plantearse un sujeto que pueda estar, digamos, que sea sujeto de inconsciente y donde se pudiera pensar en otro, digamos, en otra dimensión que no esté a la vista. Entonces solo puede quedarse con el lenguaje digamos, de ese niño, niña o adolescente. En el caso nuestro, primero que nosotros, cuando hablamos de retractación, lo estamos pensando en un entre el niño y su ambiente. No estamos pensando que solamente en lo que él está diciendo, está expresando conscientemente, sino que estamos pensando que él está en un entramado, en un entre, digamos, y pensamos que en ese entre es como se van tejiendo, digamos, las experiencias, y como nosotros también podemos entender que la retractación sería como un aspecto que por detrás de eso probablemente hay un montón de cuestiones que se están jugando en ese chico respecto de los mandatos y, digamos, en su relación con el adulto. Y entonces lo que nosotros estamos viendo es un aspecto, digamos, que emerge a la vista, pero que hay una serie de otros aspectos que no los podemos ver, pero que están determinando lo que él está diciendo. Entonces, esto es una diferencia muy importante, y justamente esto es lo que hace que pensemos en la necesidad de que estos dos lenguajes, digamos, que tienen que ver con el psicoanálisis y la justicia, por llamarlo así de alguna manera, puedan dialogar y puedan empezar a producir conocimientos de una interdisciplina que vaya tejiéndose en un acercamiento para trabajar conjuntamente sobre los distintos casos, ¿no? El problema es cuando, bueno, hay alguien que solamente puede escuchar su propio saber y no hay posibilidades de poder intercambiar con otros, ¿no? Bueno, con respecto a... no sé, Silvia, si vos querés agregar algo más. Con respecto a los indicadores de abuso, si hay indicadores, a ver, yo prefiero trabajar con la idea, más que de indicadores, me gusta la línea de lo que trabaja Silvia Bleichmer cuando habla de lo indiciario, en el siguiente sentido. Pensar si cuando hubo un traumatismo, la simbolización está interrumpida, fallada. No quiere decir que ese chico no simboliza, y no quiere decir que no va a poder hacer un dibujo en un diagnóstico. Lo va a hacer, pero como vivió un traumatismo, probablemente esa simbolización tiene agujeros. Esos agujeros, ¿cómo se manifiestan en la clínica? ¿Cómo se manifiestan en el diagnóstico? Porque por momentos el juego o el dibujo se interrumpe y aparecen elementos absolutamente intactos, como si no se hubieran, que no se pudieron transformar justamente porque no fueron metabolizados
por lo traumático para el aparato psíquico, y entonces esos elementos aparecen disruptivamente en la mitad de un juego, o en la mitad de un dibujo, o en un relato. Entonces, a mí me resulta muy interesante buscar eso, o sea, buscar en el diagnóstico si aparecen estos elementos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, por ahí una nena que está jugando con una muñeca y de repente empieza a succionar los genitales de la muñeca. ¿Qué es eso? ¿Eso es un juego? ¿Esa parte es un juego? ¿O ahí tenemos que pensar que se interrumpió el juego y apareció un elemento que no estaría, digamos, como les decía antes, en el menú de la sexualidad infantil, no aparecería en el jugar de una niña, no aparecería en la simbolización, sino que nos da cuenta de que quedó interrumpido en ese momento la simbolización y aparece un elemento intacto de la situación vivida durante el traumatismo, y ahí podríamos decir diferencia entre juego y compulsión. Eso que apareció ahí es algo compulsivo, que se repite en un intento de ser metabolizado y de entender el sentido que tuvo. Por ejemplo, esa nena cuando se está bañando, está charlando con la mamá, está jugando, y termina de bañarse y le dice a la mamá, mamá, por favor, y le pide que le huelan los genitales para ver si están limpios. La mamá le dice, no, eso no se hace. Y la nena le dice, por favor, mamá, hacelo por mí, ¿no? Bueno, esa frase, ese pedido, es algo compulsivo, es algo que ella no puede evitar, no es el yo que está eligiendo algo, digamos, no hay un trabajo de simbolización ahí. Lo que hay es una compulsión. Podríamos decir un más allá del principio del placer, hay algo que se repite para ver si esta vez, cuando se repite, puede ser entendido, puede ser procesado, puede ser simbolizado. Entonces, bueno, con esto respondo, digamos, lo que me parece más interesante buscar, porque es buscar en la singularidad de ese sujeto, que más que buscar indicadores generales. Por supuesto que un chico o una chica que están hipersexualizados, en el sentido de que tienen conductas que no pueden parar, digamos, por ejemplo, de subirse, treparse a la mamá, chuparle el brazo, querer darle besos en la boca, etcétera, etcétera, nos habla de algo excesivo y que está muchas veces descrito dentro de los indicadores, ¿no? Pero a mí me parece que es interesante pensar desde ese otro punto de vista, que es lo particular de ese sujeto que vivió esa situación de violencia que le resultó traumática, y cómo el traumatismo, una vez que se instaló, interrumpe la simbolización, sin que eso signifique que esa nena deje de simbolizar, sino justamente, les decía, un poco la imagen son los agujeros de simbolización. Con respecto a, bueno, también me preguntaban por las defensas disociativas de estas mujeres. Yo quería decirles que de las mujeres, de las madres, que sobre todo tuvieron que vivir en una época de la sociedad donde
no había quien escuchara estas cosas. Por ejemplo, si una chica de 14 años tenía una familia que no la podía sostener y se iba a trabajar a una casa, era abusada por el dueño de la casa, por el hijo del dueño, pero lejos de que se pensara eso como un abuso, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, que quedara embarazada, ella se sentía que era una puta, y que entonces se escapaba porque era su, digamos, era su culpabilidad y era ella. Jamás hubiera podido pensar esto como un abuso sexual. Entonces, en ese sentido me parece tan importante y tan subjetivante que en una sociedad quede dicho, porque la denuncia es una denuncia pública, se hace público, quién fue el que provocó el daño y quién fue el dañado, porque es el principio para una elaboración, porque si no se parte de un falso, de una posición absolutamente falsa, que es pensar que es ella la que provocó esa situación, ¿no? Y es la culpable y entonces es una puta, ¿no? Fíjense todos los sentidos tan cambiados en relación a que, bueno, ¿cómo hacían esas mujeres para vivir, seguir viviendo, muchas veces cuando vivían ese tipo de traumatismos? Tenían que, digamos, implementar defensas extremas, ¿no? Y esas defensas provocan muchas veces que queden encapsulados esas vivencias traumáticas, pero el yo queda muy empobrecido con ese encapsulamiento. Entonces, es un yo que queda como que no puede pensar ciertas cosas, no puede leer ciertas cosas. Muchas veces el rendimiento intelectual queda descendido después de haber vivido un traumatismo con el que hay que seguir viviendo a expensas de mecanismos muy extremos, ¿no? Después está la de Bueno, Silvia también. La pregunta Silvia, Sí, de la autonomía vinculada. sí. Recién Susana nos hablaba del ente, ¿no? Como el tejido de experiencias, ¿no? Como esto para tenerlo en cuenta, digamos, el tema de la autonomía vinculada en relación también a cómo pensarlo con el sobresufrimiento. Ahí va, me parece, la pregunta. A ver. ¿Cómo relacionarlo con el sobresufrimiento? Exactamente. Sí. Bueno, porque me parece que justamente no van por los mismos carriles, digamos. La autonomía vinculada tendría que ver con esta posibilidad de crecer con otro, de la capacidad para estar a solas, ¿no? Un poco lo que recordábamos de Winnicott, ¿no? Allí es esto de, bueno, ir siendo diferente a lo familiar, pudiendo tomar algo, en apoyatura, acompañándose por el afuera, tendría que ver con la autonomía vinculada. El sobresufrimiento, que también lo trabaja Cristina Rojas, lo trabaja relacionado a los excesos en los vínculos y ahí ubica la violencia. Entonces, me parece que allí el sobresufrimiento no está en el mismo, digamos, uno podría pensar la madre de Nieves, ¿no? Uno de los materiales que yo compartía con ustedes. En la madre de Nieves, no hay un propiciar y un acompañar, propiciar esa autonomía vinculada de su hija. Ha habido, digamos, una forma de leerlo nuestra ha sido, bueno, cuando ella dice, bueno, era chica, yo le exigía, ella cumplía, ahora no sé cómo manejarla, porque uno piensa, bueno, algo allí de exceso de violencia que se ha dado en ese vínculo materno-filial entre esta mamá y esta hija, que además la frase que ella utilizaba en una entrevista era: terminábamos agarradas de los pelos, ¿no? Agarradas por esa violencia. Esto no es el sufrimiento que cualquier adolescente puede sentir en relación a los padres o las figuras significativas. Hay un exceso allí que viene circulando y que además se monta, digamos,
en el encuentro madre-hija, ¿no? Que bueno, en algún momento estalla o se presenta, digamos, en una oportunidad de ser leído en el espacio de análisis junto con la terapeuta, ¿no? Perfecto. Sigo con las preguntas, que hay millones. Mónica Fabelúquez dice, referido a la, que bueno, que la seguirían escuchando por horas, dice Mónica, y dice que va a preguntar referido a las persecuciones a los profesionales, ¿qué herramientas hay para protegerse, dado que la legislación no exime de ser querellados por daños y perjuicios por el perpetrador? Después, otra, le quería traer otra pregunta que es de Juli. A ver, esperen que estoy buscando acá, Juli. ¿Cómo piensan que dice? Digo, voy saltando a preguntas que no han sido, digamos, que tienen algún elemento para que todavía no ha sido tocado, ¿no? Entonces dice, dice Juli, a ver si no te me vas, Juli, acá. ¿Cómo piensan la posición del analista, sobre todo en la consulta particular, cuando no hay acompañamiento de la familia en cuanto a la denuncia? Una tercera pregunta es la de, a ver un minutín, Laura Berenbaum, que dice, para Silvia y Susana, ¿podrían hacer una aproximación a cuándo dentro de un tratamiento surge la vivencia de un abuso sexual? ¿Cómo se trabaja? Voy a hacer mejor la puntuación. Para Silvia y Susana, ¿podrían hacer una aproximación a cuando dentro de un tratamiento surge la vivencia de un abuso sexual? ¿Cómo se trabaja la realización de la denuncia? Por ejemplo, cuando la familia no acompaña o hay resistencia o temor a la revictimización. Y después quisiera agregar una más de Joaquín Navarro, que dice, muy buenas exposiciones Silvia y Susana. Para Susana, en relación a la denuncia como subjetivante, ¿cómo piensa? A ver un minutín, que se me acaba de ir las preguntas. Es medio difícil, pero ya voy a estar. ¿Querés que te ayude, Marta? La tengo acá. Ya la tengo acá. Para Susana, en relación a la denuncia como subjetivante, ¿cómo piensa y cómo trabaja? Sí, se me va. ¿Cómo trabaja en sujetos que abusaron y fueron al mismo tiempo abusados? Muchas gracias. ¿Así es, Joaquín? Sujetos que trabajan y al mismo... ¿Cómo trabajarlo en sujetos que abusan y al mismo tiempo fueron abusados? Digo, ¿dejo ahí o quieren que agregue una más? Sí. Tenemos para mucho, me parece, con esta. Dale, vayan. Contestando su... ¿Empezás, dale? ¿Empiezo yo? Bueno. Bueno, con respecto a las herramientas frente a las persecuciones de los profesionales, siempre es importante visibilizarlo, siempre es importante ligar las distintas situaciones que están sucediendo y que se produzcan pronunciamientos colectivos digamos, ahora hace poco tiempo ha sucedido concretamente una serie de persecuciones, inclusive se ha dado una situación muy polémica dentro de un colegio de psicólogos que el mismo colegio se planteaba situaciones
bastante persecutorias con los profesionales que trabajaban en este tipo con este tipo de situaciones de violencia sexual. Y lo que siempre resulta es hacerlo visible, tratar de armar redes que permitan que se difunda muchísimo, porque eso es lo que de alguna manera puede parar la impunidad, que siempre decimos, bueno, se para con que se denuncie, se vea, se sepa, mientras se van transformando las cabezas. Va a llevar mucho tiempo y no sé, digamos, cuánto vamos a poder transformar, cuánto tiempo nos va a llevar estas transformaciones. Con respecto a cómo pensar el tema de la posición del analista en la situación de la consulta particular en que cuando no se quiere hacer una denuncia, es realmente una de las situaciones más difíciles. Porque, bueno, primero habrá que ver por qué no se quiere hacer una denuncia. Muchas veces lo que uno ve al principio es que la madre, o sea, a ver, les digo, lo más grave es cuando se convive, el chico está conviviendo con el abusador. Es una situación muy grave, porque no hay manera de que se pueda recuperar, ni siquiera que, digamos, no hay manera de que no siga agravándose el traumatismo si no se hace esa interrupción en el vínculo. Y nos encontramos muchas veces que la madre no quiere denunciar al padre, y el padre vive adentro de la casa. Allí hay que evaluar muchas cosas. Hay veces que se trata de una mujer que está muy sometida y además que depende económicamente de ese hombre. Bueno, no tiene apoyos externos en su familia. O sea, está en las peores condiciones, ¿no es cierto? Y bueno, pero otras veces no es así. Otras veces puede tener apoyo familiar, por ahí puede tener condiciones económicas que no dependan del violento, de la persona que está ejerciendo esa violencia, y sin embargo, está la idea de que, bueno, en vez de hacer una denuncia, hagamos que él se trate, que él dice que esto no lo hizo, que seguro no lo hizo, y yo creo que por ahí sí lo hizo, pero bueno, que se trate. Y nosotros, ¿por qué nos preocupa? Porque más allá de que se trate, más allá de que, por ejemplo, ahora que sabe, supongamos que sabe que todos saben que él hizo ese abuso, sin embargo, para esa niña que ya vivió esa situación, convivir con la persona que la violentó y la obligó a implementar mecanismos donde tiene que ver, pero al mismo tiempo no ver lo que está pasando, y incrementar esto, sabemos que es algo altamente lesionante para esa niña. Entonces, bueno, me parece que hay que tratar de trabajar con las figuras del entorno, con quien se pueda también buscar, armar una red. Si hay un psicólogo, una psicóloga interviniendo, también convocarla para, digamos, con respecto a la mamá, ¿no? Psicóloga de la mamá, para que pueda ver esta situación, para que la pueda entender. Yo creo que inclusive dentro del ambiente psi, todavía estamos muy atravesados por no ver la gravedad de esto y no ver
la dificultad que hay para un chico que vivió esta situación si tiene que quedarse revinculado con la persona que lo violentó, si no hay todo un trabajo donde alguna vez esa persona haga un reconocimiento, no sé, le pueda pedir disculpas, haga algo, digamos, que tal vez alguna vez pueda, no sabemos a futuro, pero en principio mantener el vínculo es forzar a tener que sobrevivir a costos muy elevados para el psiquismo del niño. Sí, voy a agregar una cosita, porque hay una pregunta de Mónica Fabeluques en ese sentido, que es cómo se ubican cuando la justicia propicia la revinculación familiar en casos de abusos o violencia intrafamiliar. Claro, claro, ahí estamos en otra nueva cuestión, como la que planteaba al principio, creo que Norberto, en relación a las diferencias entre cómo se puede plantear el psicoanálisis, qué plantea el psicoanálisis, qué plantea, digamos, la justicia. La idea de familia para la justicia tradicional, que es patriarcal, es que lo mejor que le puede pasar a un chico es estar con su familia. Y que si uno lo separa del padre, en realidad le está produciendo un daño, y que es dejarlo sin familia, y en realidad no es así. Muchas veces la familia es lo peor que le puede pasar a un chico o una chica, cuando hablamos de este tipo de vivencias tan terribles. Y por supuesto cuando el abuso es intrafamiliar y encima cuando es por parte del padre, que sabemos que por parte de padre y padrastro es en la gran mayoría de los casos. Primero es por parte del padre, después por parte del padrastro, después viene el abuelo y después viene el tío. Entonces, claro, el hermano mayor. Ahora vamos a ir hacia ese tema también, porque eso tiene que ver con la última pregunta, que a mí me parece muy interesante y muy importante. En relación a la denuncia, como subjetivante, cómo trabajar en sujetos que en realidad abusan y fueron abusados. Sí, yo ahí... Pregunta para las dos, está dirigida a las dos. Perfecto, sí. Sí. Bueno, me parece que sería importante que vayamos compartiendo esta última pregunta. Silvia. Sí, a mí me había quedado, perdón, porque también pensaba, claro, la denuncia, digamos, en algunos casos como un punto de llegada, digamos, en algunos casos también tomar en cuenta cuando la denuncia puede venir desde algún lugar como algo compulsivo, y entonces allí el trabajo a organizar con el niño, niña, adolescente y con lo familiar. También me había quedado pensando, a raíz de tu respuesta, Susana, cuando a veces hay algo que me parece que tiene que ver con, con un mecanismo fuerte donde se distorsiona, digamos, donde si se denuncia se va a dañar, ¿no? No lo vamos a denunciar porque X cuestión, se daña la familia, se daña el sujeto. Y digo que hay un mecanismo muy fuerte, me parece, de parte del abusador o del violentador, que tiene que ver con la identificación con el agresor, ¿no? Donde hay algo allí que está distorsionado, porque el que dañó fue el otro. Y hay algunas situaciones, por lo menos yo me he encontrado más trabajando con jóvenes, no con niños y adolescentes, sino con jóvenes donde temen denunciar o temen contar en la familia porque van a ser factor de la destrucción familiar, ¿no? Allí me parece que hay algo que también se juega a veces como invisible, pero que está muy, muy presente, ¿sí? Sí. Y había algo más, me perdí un poquito ahora con las preguntas, pero bueno,
No, le había pedido las dos opiniones. Sí. No sé, Susana, que si habría algo para agregar a lo de Silvia y si no, seguimos. No, lo que estamos es, faltan 6 minutitos para las 13. La verdad que hay muchísimas preguntas y muchísimas intervenciones, pero bueno, necesitaríamos que tanto Silvia como Susana puedan ir cerrando esta mesa maravillosa que ha dejado con un montón de interrogantes, y lo seguiremos trabajando. Buenísimo. Silvita, ¿vos querés? Dale. En algo que había quedado pendiente, pero que me parece importante también, por ejemplo, en nuestro equipo en algún momento llegó un pedido de revinculación, no desde un juzgado, no era una situación de abuso sobre el niño, pero había situaciones de violencia parental allí, y lo que nosotros ofrecimos fue alojar al niño en un espacio terapéutico para que pudiéramos pensar, pero nos negamos a la revinculación, ¿no? Porque ahí también tenemos otro contrapunto que es, bueno, ¿qué quiere decir vínculo para nosotros, nosotras, las psicoanalistas, y lo que quiere decir para el ámbito judicial, ¿no? Ahí tenemos, bueno, para trabajar, para hablar. Así que bueno, nada, yo quiero agradecer el espacio a Científica nuevamente, a Norberto, a Marta, bueno, y a Susana, que compartimos también la investigación y mucho por seguir pensando. Así que bueno, esto para cerrar. Y a todos y todas los que estuvieron presentes e intervinieron. Bueno, y yo para cerrar les quería decir algo de la última pregunta, responderles que es toda una temática, lo que vemos en la clínica, cada vez lo vemos más, que son niños, pero sobre todo adolescentes, que fueron sometidos a situaciones de violencia sexual, o sea, violencia a través de la sexualidad u otras formas, muchas veces, que tienen conductas abusivas con otros chicos o con los adolescentes, con niños. Yo me niego a nombrarlos como abusadores cuando se trata de adolescentes. Me parece que no se puede hablar de abuso sexual si no es en el adulto. Cuando, digamos, el que tiene estas conductas es el adolescente, me parece que tenemos que hablar de tener conductas, que no es lo mismo que ser abusador, ¿no? Justamente porque estamos transitando, digamos, la etapa de la adolescencia, que es un momento donde estos adolescentes están construyendo su identidad, y ponerles un sello. Lo mismo pasa con los chicos que eran considerados abusadores en las escuelas secundarias porque tenían conductas no consensuadas en épocas donde todavía no se planteaba a través del feminismo, bueno, una, digamos, reconsideración de todas estas relaciones de poder entre los géneros, y se los llamaba abusadores y se los ponía, se los escrachaba, se los ponía en las listas negras, ¿no? Entonces me parece que con los adolescentes no podemos hablar, por más que el efecto sobre los niños pequeños o sobre otros adolescentes que viven estas conductas, que soportan estas conductas, sea tan traumático como si fuera por parte de un adulto. Y lo último sería, bueno, que en realidad son compulsiones que tienen ese carácter justamente buscando tratar de poder significar algo vivido en la infancia, muchas veces por parte de un adulto, que aparece a través de esas compulsiones. Y que forma parte, como les decía, de la clínica de hoy, que tenemos muchos de estos casos. Yo quiero agradecer realmente mucho a la escuela por la calidez, por todos los acompañamientos para poder armar esta actividad. Agradecerle mucho a Marta, a Norberto. Me gustó muchísimo compartir con Silvia, nosotras trabajamos juntas, compartimos un marco con respecto a cómo pensar
estas cuestiones en relación a la violencia sexual contra niños y adolescentes. Y bueno, me despido de todos ustedes y les agradezco mucho también las preguntas, el interés por la participación. Muchas gracias. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, que es un clásico, vamos a permitir que todos reactiven su audio y de esa manera aplaudir a esta mesa realmente muy enriquecedora. Gracias, muchas gracias. Un placer. Gracias. Nos estamos invitando, ahora hay unas vacaciones, el 11 de agosto retomamos con el ciclo científico Interrogantes clínicos, conjeturas diagnósticas, con una mesa lectura psicoanalítica sobre el autismo, que va a estar la doctora Teresa Helber y el doctor Carlos Tehuel. Así que los esperamos para el 11 de agosto. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, excelente como siempre. Buenísimo. Saludos a todos. Muy bueno, muy bueno. Saludos Miguel Ángel también, Comodoro Rivadavia. Muy lindo. Bueno, yo voy cerrando la grabación. Gracias.